Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sentarse, por favor. Benvidos, queridos devotos e devotas. Devotas, vexo que vindes bastantes, e non é de extrañar, porque choveu, esas corredoiras están todas lamentas, un lamento de non botarlle un pouco de saxo, jarabiña, non sei o axuntamento, pero son cousas, bueno, non vou meter o dedo nesta olla, menos nunha noite tan señalada, porque estamos aquí para celebrar a Misa do Galo. E que significa eso, queridos feligreses? Sí. Vale. Significa a chegada do neno Xesús, do neno da luz. Tal día como hoxe chegou Deus feito home a esta terra para disipar a oscuridade que levábamos séculos e séculos sofrindo dende aquel primer pecado que cometeu o home. Sí. Cal era o primer pecado? Cando Caín matou a Abel. Que significado ten ese pecado? Nunha noite tan señalada que un irmán mata outro irmán. E por qué? Por envexa. Así estamos nós. E tal día como se hai máis de 2000 anos chegou o neno da luz, o neno sol, o neno Xesús. E que trato lle dou a humanidade a ese neno? Así non hai forma. Como tratou a ese neno? Mal. Fatal. Torturarno hasta la muerte. E así é que nos vai. Alguén que chega cun mensaje de paz e amor a esta terra, que o único que dixo foi perdonar os pecados, amar a vuestros enemigos. Detalles así, e que máis diría? Ben, pero todo por ese estilo. E mira a resposta que lle dou a humanidade naquele momento. E así nos vai. Espero que con esta homilía, con esta misa do galo, este canto do galo, nos desperte a nosa humanidade, a nosa consciencia. Desta noite que levamos sufrindo, desta fría noite que levamos enchoupados nesa lama, como esa lama que hai aí. Por iso tu vais escribir devotas co axuntamento. Bueno, non quero falar máis dese tema. Nos ilumine a nosa fe e a nosa esperanza na resurrección. Con eso que ten gana de bourear, imos ora ca lectura do Evangelio de San Bárcenas. Podemos. Lectura del Santo Evangelio según San Bárcenas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: venid a mí, los pecadores, yo tomaré parte de su pecado. Y así, tomando la mano de Santa Rita, le dijo: ve al registro y entrégale este sobre a Mariano Rajoy, de parte de Luis Bárcenas. También, junto con ellos, estaba su profeta, el rey emérito, donde todos han sido acusados de robar. Y aquí quería hacer una pequeña reflexión cuando hablamos de robar. Lavaré, yo lavaré, yo lavaré, yo lavaré os cartos que robaron como él. ¿Qué es robar? Todos hemos robado. ¿Por qué? Esta gente se ha quedado con una parte de los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Todos los españoles. Y esta gente son españoles, que pudieron quedar con un poquito de más. Sí, por eso estamos hoy aquí, para perdonar el pecado. E falando de impuestos, por favor, queridos amigos e amigas da fe, lembrade marcar a casilla, caxis, que é X, na vosa declaración da renta para a Igrexa Católica que tanto e tanto e tanto e tanto e tanto fai por vos. Y vamos a recalcar esto porque en verdad estamos pasando un malos momentos en la Iglesia. Pero
la reflexión que os decía es, ustedes nunca han robado una manzancita de un vecino, un peladillo, nunca han ido al bar y tomado 3 pinchos y pagado 1, y a veces tomado 2 y no pagado ninguno. Todos hemos robado, no juzguemos a los demás por la cantidad que hayan robado. Cada uno que vea por sí. Debemos trabajar y esforzarnos más y no criticar a los que Dios le va a perdonar el pecado. Ay, garzón, ay, pero que quitas toda la droga del mundo. Ten piedad de nosotros. Garzón, ten piedad, ay, pero que quitas toda la droga del mundo. Ten piedad de nosotros. Garzón, ten piedad, ay, pero que quitas toda la droga del mundo. Estamos nesta santa casa, na casa de Deus, na casa del gran Espírito, como digo os salvases, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. O cuerpo, neste caso, non vamos a recibilo, porque xa comemos bastante, vimos de cenar, pero sí vamos a tomar a sangre de Cristo. Tomó el cáliz, repartió a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, este es el cuerpo de mi sangre que será derramado por todos vosotros. Neste caso, non vamos a compartir a sangre de Cristo por culpa deste bicho que nos está asolando, entón entenderedes que compartamos. Con este cáliz feito viño, en vez de derramar sobre nosotros, se derramará sobre mí mesmo. E así mismo. Salud con todos. Señor, que estás en el cielo, perdona las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, todo pecado. Quero lembrar que o próximo domingo teremos unha misa na honra do emérito Juan Carlos, que tantas penurias está pasando o miño ese, e como bo irmán católico que teremos unha misa por ele. Xa máis nada, disfrutade, lembrade que hai toque de queda, por favor, juventud, en vez de ir a amazarvos como pelotas aí de botellón e darlle duro sexo e todo eso que tendes vos, porros, toda esa tolería, ide para as vosas casas, sempre que a mascarilla, distancia e seguridade, e seguir disfrutando esta maravillosa noite bo. Podéis ir en paz. Demos gracias, Señor. Dito el que viene, que viene. Sí, cambiamos aquí xa. Era un poder do choro, Non se pode ter, non se Dixo pode que ter. temos que facer os típiros, puto autónomo ten que traballar. Non se pode estar picando, dando a misa e picando campana. Mira, vamos, que senón Espera. teño que marchar rápido. Que noticia, aí está a seguridade. Temos que ir a traballar. Vamos lá, arranque, vamos. Pero non salimos máis, vamos!